El punto de equilibrio. 1.1 El punto de equilibrio. Conceptos. El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades. Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida. Objetivos. Determinar en qué momentos son iguales los ingresos y los gastos son iguales. Medir la eficiencia de operación y controlar las sumas por cifras predeterminadas por medio de compararlas con cifras reales, para desarrollar de forma correcta las políticas y decisiones de la administración de la empresa. Influye de forma importante para poder realizar el análisis, planeación y control de los recursos de la entidad. Factores determinantes. El volumen de producción afectará de forma directa a los costos variables, mientras que los costos fijos no son influidos por este. El tiempo afecta al punto de equilibrio de forma que se puede dar solución a los problemas de forma oportuna. Los artículos y las líneas de producción deben tomarse a consideración para no caer en producciones que no generan utilidades. Los datos reales y presupuestados de los estados financieros permitirán determinar las variaciones que las provocó y así aplicar soluciones. Elementos determinantes. Los costos constantes se subdividen en fijos y regulares. Fijos son aquellos que se efectúan necesariamente cada periodo. Regulares son aquellos que se efectúan bajo control directivo de acuerdo con políticas de producción o ventas. Los costos fijos son aquellos que no cambian, aunque los volúmenes de producción cambien. Los costos fijos son también conocidos como estructurales, pues son los necesarios para darle una estructura al nivel de producción y operatividad. Algunos costos fijos comunes son renta, depreciación en línea recta, sueldos administrativos, sueldos de gerentes y directivos, teléfonos, entre otros. Los costos variables son aquellos que cambian cuando hay diferentes niveles de producción. Los costos variables más comunes son materias primas, sueldos a destajo, comisiones sobre ventas, energía y combustibles de producción. Existen algunos otros costos que no se pueden clasificar como fijos o variables, por lo que se les conoce como costos semivariables o semifijos. Estos costos son aquellos que permanecen constantes dentro de un rango de producción dado, después del cual se incrementan para volverse a mantener fijos, mientras la producción fluctúe dentro del nuevo rango determinado. El punto de equilibrio, además de ayudar a analizar la información, también es una útil herramienta para la toma de decisiones, fijación de precios y análisis de costos, gastos e ingresos. Requerimientos para el punto de equilibrio. Para poder realizar un análisis por medio del punto de equilibrio se necesitan una serie de puntos. Los inventarios deben de ser constantes, o que las variaciones que presentan no sean relevantes durante la operación de la entidad. La contabilidad debe de estar basada en el costeo directo o marginal en lugar del método de costeo absorbente, esto con el fin de poder identificar los costos fijos y variables. Se deberá de realizar la separación de los costos fijos y los costos variables. Determinar la utilidad o contribución marginal por unidad de producción. Fórmula general. El punto de equilibrio es un método de análisis que es obtenido por medio de una serie de fórmulas matemáticas que van relacionadas una con otra. Abreviaturas y términos. P punto de equilibrio en pesos. % CM porcentaje de contribución marginal. CF costos fijos en pesos. CM contribución marginal en pesos. PV precio de venta en pesos. CV costos variables en pesos. U utilidad en pesos. V ventas en pesos. MS margen de seguridad. Punto de equilibrio. CF 1 CVV % CM. Gráfica del punto de equilibrio. Fórmulas para obtener elementos del punto de equilibrio. Utilidad marginal. Utilidad. V, CF, CV, ventas en pesos,
costos fijos en pesos, costos variables en pesos. V asterisco por ciento CM, CF, ventas en pesos asterisco porcentaje de contribución marginal, costos fijos en pesos. VPE, por ciento CM, ventas en pesos, punto de equilibrio en pesos, asterisco porcentaje de contribución marginal. Contribución marginal. V asterisco por ciento CM ventas en pesos asterisco porcentaje de contribución marginal. 5 a 105 ventas en pesos, costos variables en pesos. Por ciento contribución marginal. CM, PV contribución marginal en pesos, precio de venta en pesos. PVCV, PV precio de venta en pesos, costos variables en pesos, precio de venta en pesos. CVV, costos variables en pesos, ventas en pesos. U más CF, V utilidad en pesos más costos fijos en pesos, ventas en pesos. Margen de seguridad. U, CM utilidad en pesos, contribución marginal en pesos. VPE, V, ventas en pesos, punto de equilibrio en pesos, ventas en pesos. Ventas. CF más CV más U costos fijos en pesos más costos variables en pesos más utilidad en pesos. CF más U, por ciento CM costos fijos en pesos más utilidad en pesos, porcentaje de contribución marginal. Costos fijos. 5 a 105, U ventas en pesos, costos variables en pesos, utilidad en pesos. Por ciento CM asterisco V, U, porcentaje de contribución marginal asterisco ventas en pesos, utilidad en pesos. Costos variables. V, CF, U ventas en pesos, costos fijos en pesos, utilidad en pesos. V asterisco por ciento CM, más 1, ventas en pesos asterisco porcentaje de contribución marginal, más 1. Técnicas para clasificar los costos SEMIVARIABLES. Método de gráficas de dispersión o de inspección visual. En este método se trazan los costos totales para cada nivel de actividad sobre una gráfica. Los costos se anotan sobre el eje vertical y los niveles de actividad sobre el eje horizontal. De acuerdo con el agrupamiento de estos puntos y de una forma visual, se traza una línea recta. La pendiente de la línea se utiliza para estimar los costos variables y el punto donde la línea cruza el eje vertical se considera el costo fijo. Estimado. Método de regresión de los mínimos cuadrados. Es una técnica matemática formal que se ha utilizado para estimar la pendiente y el punto de intercepción de una dispersión de puntos al reducir al mínimo la suma del cuadrado de las distancias de los puntos marcados desde una línea recta. I igual a A más BX. B igual a N, C, X, I. N, X, X. A igual a I, BX. N, N. Sensibilidad PRSI o VOLUMENCOSTO. Aporta útil información para tomar decisiones planeadas sobre la fijación de precios de venta, alternativas, selección de canales de distribución, aumento o supresión de líneas de productos, aceptación de pedidos especiales, apertura de nuevos mercados o el cambio de disposición de las instalaciones de la planta y la contratación de personal. Utilidad de un periodo igual a volumen de unidades vendidas, precio de venta unitario, costo variable unitario, costos periódicos. Ventas totales. Costos totales. Cara sonriente, utilidades. Igual a precio unitario asterisco volumen. Igual a costo variable asterisco volumen más costo fijo. La interdependencia de costo-volumen-utilidad está relacionada con el efecto sobre las utilidades de los cambios en ventas y en los costos. El punto de equilibrio. Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa, entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo, materias primas, mano de obra a destajo, comisiones. En muchas ocasiones hemos escuchado que alguna empresa está trabajando en su punto de equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad de unidades y que el valor de ventas deberá ser superior al punto de equilibrio. Sin
embargo, creemos que este término no es lo suficientemente claro o encierra información la cual únicamente los expertos financieros son capaces de descifrar. Sin embargo, la realidad es otra. El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje o unidades. Además, muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas. Por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa, entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo, materias primas, mano de obra a destajo, comisiones. Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además, debemos conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas. Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula. 2 puntos. PE, dólar igual a costos fijos. 1. Costos variables. Ventas totales. Consideremos el siguiente ejemplo en donde los costos fijos y variables, así como las ventas se ubican en la fórmula con los siguientes resultados. PE, dólar igual a $295,000. Igual a $572,440. 1. $395,000. $815,000. El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias. Si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad, la empresa pierde, y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente. PE, por ciento igual a costos fijos, X100. Ventas totales, costos variables. Al ser los mismos valores se ubican de acuerdo con cómo lo pide la fórmula para obtener el resultado deseado. PE, por ciento igual a $295,000, 00. X100 igual a 70%. $815,000, 395,000, 00. El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que, de las ventas totales, el 70% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 30% restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa. El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, empleando para este análisis los costos variables, así como el punto de equilibrio obtenido en valores y las unidades totales producidas, empleando la siguiente fórmula. PE, U igual a costos fijos X unidades producidas. Ventas totales, costos variables. Por lo tanto, el resultado indicará el monto de unidades a vender. PE, U igual a $295,000 X 2,250. Igual a 1,580. $815,000, 395,000, 00. Para que la empresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni ganancias, se deberán vender 1,580 unidades, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará. El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda al empresario a la toma de decisiones en las tres diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una
Empresa, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo con los parámetros establecidos. Punto de equilibrio. El análisis de costo, volumen, utilidad proporciona una visión general del proceso de planeación. Rinda un ejemplo concreto de la importancia de comprender el comportamiento del costo, es decir, la respuesta de los costos a diversas influencias. Fundamentalmente los gerentes tienen que decidir cómo adquirir y utilizar los recursos económicos con vistas a una meta de la organización. A menos de que puedan realizar predicciones razonablemente exactas sobre niveles de costos e ingresos, sus decisiones pueden producir resultados indeseables o incluso desastrosos. Por lo general estas decisiones son a corto plazo. ¿Cuántas unidades deben fabricarse? ¿Se deben cambiar los precios? Sin embargo, decisiones a largo plazo como la compra de plantas y equipos también dependen de predicciones sobre las relaciones resultantes de costo, volumen, utilidad. El punto de equilibrio es aquel punto de actividad, volumen de ventas, donde los ingresos y los gastos totales son iguales, es decir, no existe ni utilidad ni pérdida. Existen tres métodos para conocer el punto de equilibrio y son: método de la ecuación, método del margen de contribución, método gráfico. Ejemplo: Efraín se propone vender en la feria de su escuela distintivos de recuerdo. Puede comprarlos en $5 cada uno con la posibilidad de devolver todos los que no venda. El alquiler del puesto para vender es de $200, pagaderos por anticipado. Venderá los distintivos a $90 cada uno. Método de la ecuación. Utilidad neta igual a ventas, gastos variables, gastos fijos. O, precio de venta por unidad 10 unidades, gastos variables por unidad 10 unidades, gastos fijos igual a utilidad neta. Solución. Si X igual a al número de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio, donde el punto de equilibrio se define como 0 utilidades netas. 90x 50x $200 igual a 0, entonces X igual a $200, 40. X igual a 500 unidades. Método del margen de contribución. Es el método del margen de contribución o de la utilidad marginal. 1. Margen de contribución por unidad para cubrir los gastos fijos y la utilidad neta deseada. Margen de contribución igual a precio de venta por unidad, gasto variable por unidad. 2. Punto de equilibrio en términos de unidades vendidas. Igual a gastos fijos. Margen de contribución por unidad. Solución. Margen de contribución por unidad igual a $90, 50 igual a $40 pesos. P igual a gastos fijos, margen de contribución por unidad igual a $200, 40 igual a 500 unidades. Método gráfico. 1. Para trazar los gastos variables se selecciona un volumen de ventas conveniente. Por ejemplo, 1000 unidades. Se marcan los gastos variables totales. Para ese volumen 1000x 5 igual a $500 pesos. Punto A. Se traza la línea de gastos variables desde el punto A hasta el punto de origen O. 2. Para marcar los gastos fijos, se determina la posición de $200 pesos en el eje vertical. Punto B. También se añaden los $200 al punto de los $500. Punto A nivel de volumen de 1000 unidades para llegar al punto C, 700 pesos. Utilizando estos dos puntos trazar la línea de gastos fijos paralela a la línea de gastos variables. La suma de los gastos variables más los gastos fijos son los gastos totales o la función del costo total, línea BC. 3. Para marcar las ventas, se selecciona un volumen de ventas conveniente, por ejemplo 1000 unidades. Se determina el punto D para el importe total de las ventas y ese volumen. 1000x $90 igual a 900 pesos. Se traza la línea de las ventas totales desde el punto D hasta el punto de origen O. El punto de equilibrio es donde se cruzan la línea de ventas totales y la línea de
Gastos totales. Esta gráfica además muestra la perspectiva de utilidades o pérdidas para una amplia escala de volumen, la confianza que se tenga en cualquier gráfica en particular de costo, volumen, utilidad es desde luego una consecuencia de la exactitud relativa de las relaciones costo-volumen-utilidad. Presentadas. Importes ventas 1000, área de utilidad neta 800 de margen de contribución 600. Ganancias C total de gastos PEA 450. 400 pérdida gastos variables. 200 B costos fijos. 0200 400 600 800 1000 1200 unidades. Análisis de un caso práctico. 1. Concepto. Es conveniente para una mayor comprensión dejar claro lo que entendemos como punto de equilibrio. Decimos que es aquel nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad. También podemos decir que es el nivel en el cual desaparecen las pérdidas y comienzan las utilidades o viceversa. 2. Elementos que lo forman. Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de 4 elementos básicos: los ingresos, margen financiero, los costos variables y los costos fijos. Para el propósito del presente artículo consideraremos los ingresos como aquellos que fueron originados directamente por la operación, como son ingreso por operaciones de arrendamiento financiero, comisiones, beneficios por opción de compra. Los costos variables serán aquellos que se modifican en función del volumen de operación, siendo estos los intereses pagados. El margen financiero será la resultante de disminuir a los ingresos los costos variables. Los costos fijos estarán dados por el monto de los gastos de operación. De esta forma, a fin de facilitar el desarrollo, diremos que punto de equilibrio igual a P. Ingresos de operación de arrendamiento financiero igual a V. Intereses pagados igual a CB. Margen financiero igual a MF. Gastos de operación igual a CF. 3. DETERMINACION del punto de equilibrio. De acuerdo con lo conceptualizado anteriormente, podemos expresar en términos de fórmula que el punto de equilibrio estará en la igualdad. Punto de equilibrio igual a ingresos de operaciones de arrendamiento financiero, intereses pagados, los gastos de operación. Sustituyendo en la igualdad, con los términos definidos anteriormente, tendríamos la siguiente ecuación: 5 a 105, CF igual a 0. Dicha igualdad nos representa el punto de equilibrio. Por tanto, P igual a 5 a 105 CF. P igual a 5 a 105 CF. MF dólar igual a 5 a 105 expresado en pesos. MF por ciento igual a margen financiero V x 100 expresado en porcentaje. P igual a MF dólar CF. P igual a CF MF por ciento. Resulta necesario establecer una unidad de medida que permita realizar los cálculos en forma correcta y sin complicaciones. En las arrendadoras financieras, fundamentalmente se trabaja con pesos, en términos de volumen, y con tasa, por ciento, en función unitaria. Es decir, cuando nos referimos al punto de equilibrio, lo visualizamos en términos de pesos, al expresar que con una cartera colocada de $XX millones y la cual genera un ingreso de $Y millones, estamos arriba del punto de equilibrio. Sin embargo, al analizar una operación en forma individual, la realizamos inicialmente en términos de tasa, por ciento, ya se trate de la tasa de colocación o del margen financiero que ésta produzca. Para aplicar lo anterior y proceder a realizar el análisis, supongamos la siguiente información a diciembre de 2011. Ingresos por arrendamiento financiero: $58.837.000. Margen financiero: $25.300.000. Gastos de operación: $12.800.000. Cartera promedio diaria: $195.750.000. Capital contable:
$27.500.000. A. Determinar el punto de equilibrio en ingresos y en cartera. Se requiere primeramente conocer cuál es el margen financiero expresado como %. MF % igual a margen financiero, ingresos X 100. MF % igual a 25.300.000 sobre 58, 837.000 por 100 es igual a 43%, este porcentaje representa el margen financiero. El punto de equilibrio se obtendrá al emplear la fórmula P igual a CF, MF %. Sustituyendo con la información tendríamos P igual a 12, 800.000 dividido por 43% es igual a 29, 767.442, esta cantidad representa el nivel de ingresos de la arrendadora en la cual no pierde ni gana. Importante resulta, para el director de la arrendadora conocer esta información, ya que le permitirá ir visualizando en todo momento el comportamiento que está registrando la compañía y de acuerdo con los objetivos trazados que tanto arriba de este nivel se encuentra. Como decíamos, el nivel determinado anteriormente está referido a los ingresos cobrados, pero ¿cuánta cartera será necesario tener colocada? Es posible determinar la cartera, al incluir un elemento adicional en nuestro análisis, este elemento es la tasa promedio de COLOCACION, y la cual se define como TPC. Para la obtención de la tasa promedio de colocación, será necesario conocer la cartera colocada promedio diario, ya que de ser en base a saldos finales el cálculo se vería alterado y no presentaría una información real. Para continuar con el análisis, supongamos que la cartera promedio es de 195.750.000. La determinación de la tasa promedio de colocación será TPC igual a ingresos, cartera promedio, sustituyendo TPC igual a 58.837.000 sobre 195.750.000 igual a 30.057 por 100 igual a 30.06%. Cartera de equilibrio igual a P dólar, tasa promedio de COLOCACION. CE igual a 29.767.442, 30.06% igual a 99.026.637. La cantidad obtenida es la cartera de equilibrio que produce los ingresos necesarios para llegar al punto de equilibrio de 29.767.442, con una tasa promedio de colocación del 30.06%. B. Determinar el punto de equilibrio con un objetivo, utilidad. Si la arrendadora desea obtener para 2012 una utilidad equivalente al 80% de su capital contable, ¿cuál sería la cartera promedio que resultaría necesario colocar y a cuánto ascenderían los ingresos que permitirían cubrir el objetivo utilidad? Para lo anterior se establecen los siguientes supuestos. Los gastos de operación tendrán un incremento de 15%. El margen financiero estará situado en 44%. Gastos de operación 1998 igual a 12.800.000. 15% incremento para 1999 igual a 1.920.000. Gastos de operación 1999 igual a 14.720.000. Capital contable igual a 27.500.000. Utilidad objetivo igual a 50% de 27.500.000 igual a 13.750.000. P igual a CF más utilidad, MF %. P igual a 14.720.000 más 13.750.000, 44%. P igual a 64.704.545. Este sería el nivel de ingresos requeridos para cumplir el objetivo utilidad y los nuevos gastos de operación para 2012. La cartera promedio a colocar se determinaría de la siguiente forma. Cartera requerida igual a P, tasa promedio de COLOCACION. Dado que el comportamiento de las tasas de interés está basado en función de
Diversas variables económicas y que no es el propósito del presente artículo. Supondremos que las tasas tendrán un comportamiento a la baja, según las expectativas para 1999, de esta forma se proyecta que la tasa promedio de colocación será de un 20.96%. Cartera requerida igual a 64.704.545, 20.96%. Cartera requerida igual a 308.704.890. Este monto significa que se necesitaría un incremento en colocación promedio de un 57.7% respecto de 1998. La obtención de este dato puede ser el punto de partida para realizar diversos análisis de sensibilidad que consideren, por ejemplo, un incremento superior en el margen de contribución, diversas tasas de colocación promedio, mejorar la eficiencia en la operación, de tal forma que exista una reducción en gastos de operación, etc. Y poder llegar así a una proyección más cercana a la realidad que permita a la dirección cumplir con el objetivo utilidad. C. Determinar el punto de equilibrio con mezcla de tasas de COLOCACION. Resulta interesante profundizar en el análisis del punto de equilibrio cuando se considera la mezcla de tasas de colocación, ya que este es un hecho real, pues no se opera la colocación de carteras sobre la base de una sola tasa. Son diversas las causas que se presentan para la existencia de tasas diferentes de colocación. Algunas de estas son la competencia del mercado, el costo del fondeo, interés por conservar o ganar un cliente, la importancia del contrato de arrendamiento por su monto, el crecimiento deseado o esperado, sobrantes en tesorería, objetivo, utilidad. La estrategia será entonces definir las tasas políticas de colocación a diferentes niveles en función de su monto. Este punto será tratado en un artículo aparte, por requerir de un análisis diferente al que nos ocupa en este momento. Sin embargo, supondremos que se llevó a cabo el análisis anterior, a fin de poder continuar con nuestro desarrollo. Las tasas de colocación supuestas están en base al monto colocado. Tasa por ciento de la cartera MF. Hasta 100.000 22%, 40%, 41%. Hasta 500.000 21%, 25%, 38%. Arriba de 500.000 19%, 35%, 32%. Los gastos de operación se estima que asciendan a 500.000. Se requiere determinar el punto de equilibrio, así como la cartera de equilibrio. Primeramente, será necesario obtener el MF ponderado. Hasta 100 millones igual a 40% por 41% igual a 16.40%. Hasta 500 millones igual a 25% por 38% igual a 9.50%. Arriba de 500 millones igual a 35% por 32% igual a 11.20%. Margen financiero igual a 37.10%. P igual a 20.500.000, 37.10%. P igual a 55.256.065. En este nivel de ingresos se ubicaría el punto de equilibrio con diferentes niveles de tasas de colocación. Ahora se desea conocer cuál sería la cartera de equilibrio resultante de la mezcla de tasas. Para lo anterior se requiere seguir el mismo procedimiento para ponderar el margen financiero, solo que sustituyendo el porcentaje de margen financiero por el de la tasa. Hasta 100.000 igual a 22% por 40% igual a 8.80%. Hasta 500.000 igual a 21% por 25% igual a 5.25%. Arriba de 500.000 igual a 19% por 35% igual a 6.65%. Tasa ponderada de COLOCACION igual a 20.70%.
De esta forma la tasa ponderada de colocación resulta 20.70%. CE igual a P, tasa ponderada de COLOCACION. CE igual a 56.256.065, 20.70%. CE igual a 271.768.430. El resultado es la cartera de equilibrio que se requiere colocar con la mezcla de tasas. Y su distribución quedaría de la siguiente forma. Hasta 100.000 igual a 108.707.372. Hasta 500.000 igual a 67.942.108. Arriba de 500.000 igual a 95.118.951. Conocido el desarrollo para trabajar con mezcla de tasas y margen financiero. Determinemos ahora, con la misma información anterior, el nivel de ingresos y cartera de colocación, que sería requerida para llegar a un objetivo utilidad de 18 millones. P igual a CF más utilidad, MF%. P igual a 20.500.000 más 18 millones, 37.10%. P igual a 103.773.585. CR igual a 103.773.585, 20.70%. CR igual a 501, 321.667. La distribución de esta cartera quedaría: hasta 100.000 igual a 200.528.667. Hasta 500.000 igual a 125.330.417. Arriba de 500.000 igual a 175.462.583. Podemos decir que, al presentarse un incremento en el volumen de colocación, y sea necesario una cantidad mayor de recursos para financiar dicho incremento, y bajo el supuesto de que la tasa de colocación no cambia su margen financiero, este tenderá a bajar. Por lo tanto, el margen financiero aumentará si existe un incremento en la tasa de colocación. Disminuye la tasa pasiva de financiamientos. Se incrementa el capital. La combinación de lo anterior. La presencia de un incremento en el margen financiero llevará a requerir una cartera de equilibrio menor, asimismo el punto de equilibrio se localizará en un nivel de ingresos más bajo. Es importante, al manejar un incremento en la tasa de colocación, considerar la elasticidad que tiene el arrendamiento financiero, pues este es muy sensible a los incrementos. CONCLUSION. Podemos apreciar que resulta interesante el manejo de esta técnica en la determinación de decisiones y niveles de ingreso, así como del volumen requerido, que satisfaga las expectativas de planeación consideradas en cualquier tipo de empresa, como lo vimos en el ejemplo anterior. Utilizar la técnica del equilibrio permite realizar el análisis en forma simple, ya que es posible involucrar diversas variables y manejar una gama de alternativas que permitan a la dirección establecer estrategias con bastante oportunidad y valorar el efecto del volumen contra costos en las utilidades. En la toma de decisiones habrá que tener concordancia entre la misión financieras y los objetivos que se desean, pues será necesario una reorientación al mercado, implementando estrategias comerciales y financieras con mayor creatividad, pues el mercado en su proceso de desarrollo buscará servicios internacionales más competitivos.